Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Daniel, yo soy un chico que teje y en esta ocasión quiero hablarte del reto Teje 3 Palabras 2021. ¿Me acompañas? Antes de comenzar, quiero recordarte que este videoblog o podcast es solo una charla de tejido y nada más. Ahora, quiero pedir disculpa anticipada si es que escuchas mucho ruido en el ambiente. Está lloviendo, pasan carros. Yo esperaba poder grabar en algún otro lugar, pero me ha sido imposible. Y como notarás, voy a participar en el reto de este año y el tiempo me está comiendo. Entonces, no tengo mucho tiempo más para grabar el podcast. Y bueno, espero que el ruido no te moleste y que me acompañes hasta el final de este video. Y bueno, eh, quiero comenzar agradeciendo a los creadores del reto. Ellos son Marta y Miguel del canal Merino Feroz y Antonio del canal Beagle Knits. Los puedes encontrar en Instagram, Ravelry y YouTube con sus respectivos nombres, Merino Feroz y Beagle Knits. Ahora, si no sabes de qué trata el reto consiste en que estas tres personitas del mundo tejeril proponen tres palabras o conceptos que sirven de inspiración a los participantes para crear algún proyecto tejido, ya sea con crochet, agujas o la técnica que cada uno elija. Yo participé el año pasado en el reto, hice un chal al que llamé el abrazo de Uyuni. Las palabras eran totalmente diferentes y creo que fue un poquito más complicado, quizá porque fue la primera ocasión que participé, no lo sé, pero este año me siento mucho más animado y he avanzado mucho más rápido con el proyecto, aunque sí he tenido mis dificultades. Y bueno, las palabras o conceptos que tenemos para trabajar este año son tipos de teñido, mitología y meteorología. Y las palabras representativas para cada una de estas categorías son, para tipos de teñido tenemos los colores sólidos. Para meteorología tenemos al relámpago y para mitología tenemos al fauno. Ahora, la verdad es que a mí sí me causaba un poquito de conflicto cuando escuché lo de tipos de teñido, porque yo usualmente no utilizo madejas o hilados que tengan muchos colores, ni matizados, ni degradados, ni de ningún tipo, porque no sé utilizarlos y sí me frustra un poquito no saber cómo se van a ordenar los colores. A veces forman manchitas o rayitas o dibujos y no es que estén mal, o sea, yo sé que hay muchísima gente que le gusta, seguramente tú eres así y está perfecto, pero a mí sí como que me causa un poquito de toque, de ansiedad, entonces no suelo utilizar este tipo de madejas. Sin embargo, he creado un diseño que creo que se presta bastante para utilizar madejas de colores sólidos o cualquier hilado que tú elijas. Cuando te lo muestre, espero que te guste y que si te atreves a tejerlo, pues tengas la valentía de utilizar ese tipo de teñidos. A mí me gustaría muchísimo verlos, pero bueno, voy a seguir contándoles sobre el inicio de este proyecto porque si no me voy por las ramas. Bueno, eh, ahora el relámpago, la meteorología. Debo confesar que vivía un poquito en el error. No tenía muy claro que era un relámpago y un trueno. Lo imaginaba como sinónimo o algo muy similar. Y ya buscando el concepto, pues qué vergüenza.
Resulta que el relámpago es el efecto visual de un rayo. Esto quiere decir, cuando tú ves en el cielo una tormenta y ves la luz, eso es un relámpago. Y el sonido que percibimos es el trueno. Entonces, yo creo que también esta palabra se presta perfectamente para representar algún gráfico literal del relámpago. Y es lo que he decidido y he elegido representar en el proyecto de este año. Pero ya les mostraré también más adelante. Ahora, la palabra que sí me costó más trabajo es el fauno. ¿Por qué? Bueno, resulta que, número uno, yo quería buscar alguna historia que relacionara al fauno con un relámpago, de alguna manera. Y luego, cuando busqué información sobre los faunos, me llevé una gran decepción, ya que no es nada fácil encontrar historias. Si tú buscas fauno en internet, lo primero que vas a encontrar seguramente son las historias que todos conocen: El laberinto del fauno, las crónicas de Narnia o el dios Pan. Y bueno, casi todo lo que hay en internet es sobre estas tres historias, y hay muy poco acerca de alguna otra historia relacionada con este personaje. Y bueno, afortunadamente algunos participantes ya han hablado sobre los faunos, y bueno, he tomado algunas características que me han llamado la atención. Si has visto otros podcasts, bueno, pues sabrás que el fauno es un semidios protector de los campos y los bosques. Eran considerados un poco lujuriosos, aunque bueno, el fauno viene de la tradición romana y se le puede confundir con los sátiros, que vienen de la tradición griega. Y lo que yo encontré, o lo que me llamó la atención, es que, a diferencia de los sátiros, que pueden ser considerados un poco más traviesos y lujuriosos y medio malosos, los faunos son un tanto más románticos, y sí, hay algunas historias que cuentan sus amoríos y decepciones con las ninfas. Pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle de eso. Algo que me llamó muchísimo la atención y que dije, esto quiero representarlo de alguna manera en mi proyecto, es que los faunos, a los faunos se les atribuye una cualidad de poder ver el futuro y de conjurar o invocar los oráculos para comunicarse con los dioses. Y bueno, en mi búsqueda en internet encontré en algún texto un breve párrafo que relacionaba al fauno con el relámpago, pero solamente era un párrafo. Y bueno, este párrafo mencionaba que un emperador romano llamado Numa raptó, bueno, secuestró al fauno y a su padre Pico, y lo obligó a que invocara el oráculo para que lo pusiera en contacto con el dios Júpiter. Y este desató su furia sobre Roma a través de una tormenta eléctrica, una tormenta de relámpagos. Y bueno, no había más información. Yo cuando leí eso dije, esto es lo que necesito, esto es lo que yo quiero representar en mi proyecto. Pero necesitaba más información porque quería darle una buena justificación al proyecto que estoy haciendo, bueno, que he hecho para este año. Y bueno, me gustaría contarte esta historia. La verdad es que para completarla me puse a buscar todo lo que pude. Incluso me fui a la historia de cómo se fundó el Imperio Romano, obviamente visto desde la perspectiva mitológica. Y bueno, la historia que da pie a mi proyecto, pues no puede ser entendida si no conocemos un poquito de la historia romana. Aunque bueno, a gran detalle, si tú has escuchado sobre la historia del Imperio Romano, habrás
escuchado seguramente sobre Rómulo y Remo, que son unos gemelos, hijos del dios Marte, y de Rea Silva, una virgen vestal. Estos dos niños fueron abandonados en el río por temor a que su tío abuelo, el rey Amulio, los asesinara porque no quería que nadie tomara el control del reinado en Roma. Entonces, estos niños fueron amamantados por la loba Luperca, y al crecer se enteraron que ellos eran, pues, los herederos al trono. Mataron a su tío, quien había asesinado a su abuelo, y que había encerrado a su madre en el templo de las vírgenes vestales. Y bueno, más adelante, Rómulo mató a su hermano, Remo, y bueno, no quiero confundirlos, esto no tiene nada que ver con la historia más adelante, pero es importante que lo sepamos. Resulta que Rómulo se hizo de un ejército conformado por la peor calaña de Roma. Puros asesinos y delincuentes con los cuales invadió pueblos, conquistó un gran territorio y llevó a Roma a una época de muchísima violencia. También, como no tenían, el ejército era conformado principalmente por hombres, pues no tenían hijos y no había a quien heredar todo ese control que tenían. Entonces, resulta que Rómulo, en un momento, por así decirlo, de desesperación, invitó a algunos pueblos a festejar unos Juegos Olímpicos, por así decirlo, y entonces asistió entre esos pueblos un pueblo conocido como los Sabinos. Y lo que hicieron fue que asesinaron a los hombres, raptaron, secuestraron a las mujeres y se quedaron con ellas para entonces garantizar que iban a tener hijos y obviamente descendientes a quienes heredar todo el poder que habían acumulado. Y bueno, esta historia no tiene nada que ver con lo que a mí, con la parte de la historia que a mí me sirve, pero da justificación y nos ayuda a entender por qué el rey, o mejor dicho, por qué el emperador Numa quería conocer el poder del relámpago y por qué quería comunicarse con el dios Júpiter. Y bueno, aquí es donde nuestra historia comienza. Se dice que en el 8º año, bueno, no, me estoy adelantando. Resulta que cuando falleció Rómulo, se realizaron unas elecciones para elegir al nuevo emperador de Roma. Los Sabinos, este pueblo que les mencionaba anteriormente, propusieron a un hombre de su pueblo llamado Numa Pompilio. Este hombre era el mejor candidato para ellos, ya que era un pacifista, era considerado un muy buen hombre, era muy devoto a los dioses, era, por así decirlo, un filántropo, un conocedor de los dioses. Entonces lo eligieron como emperador, y al llegar al poder, Numa Pompilio decidió que quería acabar con toda esa época de terror que había vivido Roma. Por supuesto, todos los hombres que lucharon junto a Rómulo y que habían conquistado todo Roma, pues tenían esa inquietud. Ellos ya estaban acostumbrados a crear conflicto, a la guerra, a conseguir el poder como fuera. Y Numa, que era pacifista, buscaba la manera de
evitar que la gente siguiera viviendo en esa época de conflicto y de terror. Entonces se dice que Numa quería controlar o manipular el poder del relámpago para poner un alto a todo ese conflicto. Entonces, hay dos versiones ahora de lo que ocurrió. Por un lado, se dice que el emperador Numa fue en busca del fauno, porque sabía que este tenía la capacidad de predecir el futuro y de invocar al oráculo. Y fue a buscarlo. Lo secuestró y para obligarlo a conjurar el oráculo, también capturó a su padre Pico. El fauno no tuvo más remedio que invocar al oráculo y poner en contacto al emperador Numa con el dios Júpiter, a quien le imploró que lo ayudara a terminar con ese periodo de terror. El dios Júpiter respondió a su plegaria y desató la tormenta eléctrica más grande y sin precedentes que haya ocurrido en Roma. Dicen que fue tan estremecedora que logró asustar al poblado romano, y fue así como llegaron a un periodo de paz. Y bueno, esa es una de las leyendas. Hay otra que también está relacionada, pero no tiene nada que ver con ese capítulo de terror. Básicamente, el emperador Numa, bueno, se dice que en el 8º año de su reinado, de su imperio, en Roma surgió una peste. Comenzó una epidemia que empezó a acabar con el pueblo romano. Y entonces aconsejaron al emperador Numa para que fuera a buscar al fauno y lo ayudara a entrevistarse con el dios Júpiter. Entonces fue el emperador Numa a buscar al fauno, lo encontró y para obligarlo a que lo pusiera, a que invocara el oráculo, también secuestró a su padre Pico, y así el fauno no tuvo más remedio que invocar al oráculo, y el emperador Numa se puso en contacto con el dios Júpiter, a quien le imploró que lo ayudara a conseguir una cura para su pueblo. El dios Júpiter se compadeció y mediante una tormenta de relámpagos mandó un escudo protector, y después ayudó a que cesara la epidemia. Y así es como el pueblo romano volvió a un estado de paz, y durante todo el periodo que gobernó el emperador Numa fue considerado como el periodo más tranquilo y pacífico y sin conflicto que haya vivido Roma en su historia. Y bueno, esa es básicamente la historia. Yo cuando estaba investigando esto, y bueno, sí le pongo un poquito de entusiasmo a la historia, porque en realidad no la encontré literal así. La verdad es que leí varias historias para entender qué es lo que había pasado, y así es como hice yo mi construcción de la historia. Yo me imaginaba representar esa escena cuando el fauno invocaba al oráculo y se abría un portal por el cual aparecía el dios Júpiter, y luego en el cielo las nubes se alborotaban y comenzaba a oscurecerse el cielo y comenzaba esta tormenta de relámpagos. Eso era lo que yo quería representar
en mi proyecto este año. Y bueno, disculpen la interrupción, justo hoy que quiero grabar, todo ocurre, se me seca la garganta y tengo que interrumpir la grabación. Bueno, les decía que quería compartir con ustedes un fragmento de este texto donde se menciona al dios Fauno, al emperador Numa y al relámpago. Y bueno, es un texto escrito por María Luisa Piclesimer y se titula Y yo estoy sacrificando, a propósito de Numa 1, y publicado por la Universidad de Granada. Espero no estar dando un dato erróneo. Y dice: en la fortuna de los romanos, el mismo Plutarco insiste en la ausencia de guerras durante el reinado de Numa, gracias a la buena fortuna de Roma, pero también indica la ausencia en ese tiempo de cualquier catástrofe natural, y cuentan que ni el hambre, ni la peste, ni la falta de frutos en la tierra, ni ningún suceso intempestivo del verano o del invierno dañó en aquel tiempo Roma. De modo que no fue el buen consejo humano, sino la divina fortuna quien veló por Roma en aquellas circunstancias. La razón que aduce Ovidio para el episodio es precisamente una lluvia especialmente torrencial y una profesión de rayos de tal magnitud que sembró el pánico en todos los romanos. La versión más antigua que conocemos del apresamiento por Numa de Pico y Fauno, la de Valerio Antías, indica como razón el simple deseo de Numa de conocer la ciencia de conjurar el rayo. Pero, dado que los dos relatos discrepan en algún otro detalle, también podría muy bien Ovidio haber seguido otra tradición. Por otra parte, el propio Plutarco se contradice cuando en Numa cuenta: en el año 8 de su reinado, cayó sobre Italia una peste que asoló también Roma, y cuando ya la gente era presa del desaliento, se cuenta que, bajando del cielo un escudo de bronce, fue a caer en las manos de Numa. Egeria y las Camenas, musas llamadas por Plutarco, indican a Numa el significado del prodigio y lo que debe hacer en consecuencias, y en el acto cesa la enfermedad. ¿Cómo ven? ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, yo considero que para trabajar en cualquier proyecto lo más importante es documentarse. Y la verdad es que yo no encontraba forma de relacionar al relámpago con el fauno, pero buscando sí que hay información que nos ayuda a entender este suceso. Y estoy muy emocionado con el diseño que he creado para este año. Una vez que yo ya tenía toda la información y la justificación para crear mi proyecto, el siguiente paso fue decidir qué proyecto iba a crear. Y bueno, sí me inspiré un poquito en un personaje, en un fauno que probablemente ya conozcan. Seguramente si han visto las películas o han leído los libros de las crónicas de Narnia, entonces ubicarán al señor Tupnus, un fauno muy alegre que utiliza una bufanda roja. Si has visto algún otro podcast anterior, seguramente sabrás que a mí me gustan muchísimo las bufandas. Y bueno, como a mí me gustan las bufandas y este personaje usa una bufanda roja, dije, bueno, ¿por qué no tejer algún diseño de una bufanda en rojo? Y es así como elegí este color para trabajar con mi proyecto este año. Ahora, pensando en cómo iba a representar el relámpago de una manera visual literal en el proyecto, estuve pensando en muchas opciones de puntadas para tejer. Y después de meditarlo bastante y de buscar opciones, llegué a la conclusión de que la forma más bonita de representar este dibujo, esta imagen, era con la técnica de brioche.
Entonces, así es como fui formando más o menos lo que iba a ser el diseño de este año. Em, Ahora, yo tenía claro que quería representar esa escena del fauno invocando al oráculo y el cielo y las nubes y la tormenta eléctrica, pero supuse que hacer una bufanda iba a ser como, por así decirlo, un lienzo muy pequeño para representar esa escena. Entonces tomé la decisión de hacer crecer mi idea y entonces lo que hice fue diseñar un chal, pero un chal rectangular. Eh, Probablemente digas, bueno, es que es lo más típico, un chal rectangular, pero yo he decidido hacer el tejido de una manera especial para que sea más interesante y entretenido, y la verdad es que el resultado me gustó muchísimo. eh, Siento decirte que en este momento no te voy a mostrar el chal terminado, pero sí te puedo enseñar los dos colores que he elegido para tejer el chal, y son estos. Este material, este hilado, tiene una mezcla de lana con acrílico y con hebras eh, de brillitos. Eh, Originalmente estos hilados los compré el año pasado para el reto, pero no los utilicé y creo que este año pues ya les voy a dar un uso. Eh, ya cuando les muestre en otro podcast el resultado del proyecto que he tejido, pues ya entenderán cómo va a ser la forma del proyecto que estoy haciendo. Y debo confesarles que ya he terminado el diseño en su totalidad. Afortunadamente ya está en fase de testeo. Y bueno, yo este año no busqué testers, la verdad, pero tres personas se ofrecieron muy amablemente a testar el patrón y estoy muy contento porque van muy rápido y espero que así siga y que para el 5 de septiembre ya todo esté listo. Eh, Resulta, déjenme contarles también un poquito para hacer hincapié, contarles por qué tengo puesto este suéter. Eh, el año pasado, cuando inició el Mystery Call de Stephen West, dos amigos que hacen podcast y a quienes les mando saludos es Jaime de John Boy New York y Rocío de Rocío 10. Propusieron hacer como un call en conjunto, una reunión los días viernes para tejer juntos con otras personas que quisieran unirse el Mystery Call de Stephen West del año pasado. Y resulta que cuando terminó el Mystery Call, pues ya nos habíamos entendido muy bien, yo creo, en el grupo, y entonces decidieron todos que continuáramos estas reuniones los días viernes. Y bueno, ya al terminar el chal del año pasado, pues Lore, de Lore Lynn Handmade, espero no estar errando, sino aquí les dejo el link a su podcast. Yo les contaba que tenía muchísimas ganas de tejer este suéter, que es el Enchanted Mesa de Stephen West. Y Lore me comentó que ella también tenía ganas de tejerlo, entonces nos pusimos manos a la obra y al finalizar el año pasado comenzamos a tejer este suéter. A mí me encanta, no sé si lo han visto en alguna otra ocasión. Es un suéter asimétrico, muy divertido de tejer, además muy muy rápido. Yo compré estos hilados de colores que son de algodón y tienen una fibra como peludita, no es mohair, pero es una fibra peludita que le da un aspecto súper agradable y la verdad muy interesante y bonito.
y decidí hacer este suéter. Lore me ayudó me compartió una imagen para que yo pudiera iluminar y decidir cómo ordenar los colores en este suéter, y la verdad es que cuando lo terminé quedé fascinado. Me encanta este suéter. Ya después comenzó el calor y no me lo puse mucho, pero quiero decirles que la verdad a mí me gustó mucho, mucho, mucho. A mí se me hacía un suéter muy cómodo, salvo que si levantas los brazos se levanta un poquito el cuerpo, pero a excepción de eso, a mí me encantó. He escuchado algunas anécdotas de otras personas que lo tejieron y como que no les pareció muy cómodo, pero bueno, si a ti te gustan los diseños así raros y extravagantes, yo creo que esta es una muy buena opción para ti. Y bueno, como no voy a mencionar nada más sobre otros tejidos que he realizado en el año por ahora, entonces solo quería enseñarte y presumirte este suéter y contarte que en este grupo fue donde conocí a las personas que se ofrecieron a testar mi patrón, y las mencionaré más adelante en otro podcast. Quería hacer este episodio un poquito más cortito para no molestar mucho con el ruido del ambiente, pero bueno, si tú estás de acuerdo, en un próximo podcast hablaré un poquito más y enseñaré otros proyectos que he tejido en el año. La verdad es que intenté grabar podcast desde hace meses. Yo tenía planeado continuar haciendo podcast desde el año pasado. Incluso ya tenía preparados los temas y todo lo que quería contar en otros episodios. Intenté grabar en noviembre, no pude, luego en diciembre no pude. Desafortunadamente ustedes saben que esta situación del COVID nos trae vueltos locos, y bueno, han ocurrido muchísimas cosas que ya ni siquiera quiero recordar. Y bueno, por una u otra razón he postergado muchísimo el poder grabar un podcast. Sin embargo, quiero agradecer muchísimo a las personas que se habían suscrito al canal, que me apoyaron con un like, que me dejaban sus comentarios y que preguntaron cuándo iba a continuar grabando podcast. Lamento haberlas decepcionado y haber tardado tanto. Quiero agradecer muchísimo su apoyo de todo corazón. Espero tener la oportunidad de hacer esto con más frecuencia y de retomar este camino. Por ahora puedo contarles que no solamente estoy trabajando en el diseño del patrón, bueno, del chal de este año para el reto Teje 3 Palabras. También tengo por ahí un proyecto personal que hace tiempo en el cual quería trabajar, y bueno, va tomando poco a poco forma. Espero que todo resulte y que les pueda compartir más sobre eso, que por cierto no tiene nada que ver con tejido, es otra cosa, pero a mí me hace muchísima ilusión. Una disculpa nuevamente por la interrupción. Les contaba que a mí me encanta trabajar en proyectos que requieran echar a andar la imaginación y la creatividad. Yo creo que lo más importante primero es buscar información e inspiración donde puedas. No tienen idea de todo lo que busqué y todas las fuentes a las que recurrí para buscar inspiración en el proyecto de este año. He leído, he visto videos, he visto películas, incluso llegué a considerar la historia de Sueño de una noche de verano, donde hay un personaje que es un fauno. Bueno, a veces es representado como un hada y a veces como un fauno. En fin, he buscado muchísimas fuentes para tener un panorama más amplio y así poder comenzar a crear este proyecto. Entonces, si tú tienes muchas ganas de crear algo, lo primero que tienes que hacer es ilustrarte, buscar información, inspiración. Y bueno, quiero agradecer también muchísimo al grupo de las tejequedadas de los viernes, porque estas personas me han apoyado muchísimo durante este año con el proceso del reto Teje 3 Palabras. La verdad es que yo no suelo hablar mucho, pero siempre que les he pedido consejo, ellos me han apoyado. Hay
algunas personas ahí que también participan en el reto Teje Tres Palabras, como Alasne o Sandra o Lore. Aquí les dejo sus links o bueno, sus nombres de usuario de YouTube para que las busquen. Quiero agradecerles muchísimo a Sandy y a Lore que me mencionaron en su podcast anterior y que sí me presionaron de cierta manera para que me apurara y ya grabara los podcasts. De verdad, muchísimas gracias. La verdad es que platicar con todas estas personas que también se interesan en el mundo del tejido es muy gratificante y muy bonito. Yo creo que quizá si no he tenido interacción con otros tejedores que participan en el reto, pues sí, de alguna manera en este grupo de las tejequedadas de los viernes hemos creado comunidad y a pesar de que yo no hablo mucho, pues me gusta mucho escuchar a estas personas y conocer de sus gustos, de lo que viven el día a día, de cómo es su vida en otros países. La verdad es que es una experiencia muy muy bonita conocer a otras personas y conocer de sus vidas y de sus intereses y compartir esto tan bonito que es tejer. Entonces, bueno, por ahora es todo. Quiero agradecerte si has llegado hasta aquí. Te mando un saludo, espero que tengas un día muy muy bonito y ojalá, espero que para la siguiente semana o antes poder grabar otro episodio donde te cuente y te muestre por fin el diseño que he realizado para este año terminado. Bueno, bye.